Eso siempre, como que yo me lo imagino y me imagino esas letras en grande donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso me pone como bien emocionada porque es una emoción que, que el Espíritu Santo le pone a uno porque sabemos que es verdad, sabemos que va a llegar el día, ¿verdad? Que va a venir. Bueno, pero ahora ese no es el tema. El tema, el tema de esta mañana es Dios es tu refugio. ¿Por qué Dios es tu refugio? Yo lo he vivido personalmente a buscar a Dios a ser mi refugio. Cuando uno tiene problemas en este mundo, ¿verdad? Que sabemos que no hay a dónde refugiarnos y llega un momento que uno dice, ¿a dónde voy? Te metes al carro y te pones a veces a meditar, ¿a dónde voy? ¿A quién le llamo? ¿A quién puedo correr? A decir, socorro, ayúdame. En la palabra refugio es significado de socorro, protección, amparo. Siempre es un lugar donde tú vas a llegar y vas a hallar aquel amparo, aquel acogimiento, aquel amor, aquel que no tiene explicación de nada. Sabemos que en lo natural, ¿verdad? Sabemos que hay muchos refugios. Por ejemplo, cuando una persona está pasa un huracán o lo que sea en lo natural, siempre hay refugios donde se van a calentar, que le dan ropa, que le dan esto y lo otro. Entonces yo esta mañana te diría, ¿cuál es tu refugio? ¿A dónde tú te refugias? ¿A dónde vas cuando viene una situación y tú dirías, por ejemplo, en mi persona, yo decía antes, ¿a dónde voy? Si voy a mi mamá, no me va a dar palabra para consolarme, para darme aquel aliento, para decirme todo va a estar bien, para abrazarme. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque no, ella no sabía la palabra, ella no sabía nada de cómo, a dónde ir, a dónde dar consejos. A veces el mundo, si tú te vas a refugiar, si la persona se va a refugiar a un lugar donde hay alcoholismo, digamos, ese es el refugio que va a hallar todo el tiempo cuando tenga problemas con la persona. Siempre va a ir a refugiarse al alcohol. Lo que tienen el refugio en la droga, ¿verdad? Que se endrogan y eso es pasajero, eso se pasa. Un momentito y ya, digamos que el sábado y domingo, ya el lunes regresan a la realidad, que es lo que están pasando. Pero cuando hallamos el refugio en Dios, es algo sobrenatural que a veces uno dice, este es mi refugio. Y eso es lo que yo he aprendido este tiempo. Desde hace como un año y medio, digamos, empecé a hallar el refugio en Dios. Cada vez que yo no tengo a dónde ir, yo voy a refugiarme a Él. Y Él habla, como decía la alabanza, ¿verdad? Él siempre nos está hablando a nosotros, pero nosotros, ¿qué hacemos? Le damos la espalda y los vamos. Hacemos como dicen unas personas, ¿verdad? La lagartija. Por un oído le entra uno y por otro le sale. Pero Él siempre está allí. Como la alabanza dice, ¿cuántas veces yo no te he hablado? ¿Cuántas veces yo no te he llamado? Y tú me has dado la espalda. Pero tanta misericordia que tiene Dios que siempre está ahí para abrazarnos. Vámonos a ir para el libro de Salmos, que es un libro pero muy, muy, muy hermoso. Salmos sabemos que lo escribió David y David aprendió a que Jehová, a que Dios era el refugio de él. David sabía a dónde ir cada vez que él iba para una batalla o cada vez que los enemigos estaban contra él, cada vez que él se sentía alegre. La misma palabra dice que él cantaba canticos a Jehová. Él cantaba canticos, pero a la misma vez él sabía que Dios era el único refugio en lo bueno y en lo malo. Así que yo te diría esta mañana que tenemos que ir a Dios como nuestro refugio, aunque no tengamos fuerzas, aunque no tengamos
valentía o lo que sea, que levantemos las manos, adoremos a Dios, empezar siempre con adoración a Él. Y después viene todo por añadidura, todo viene conforme tú le empiezas a alabar en momentos tristes y en momentos alegres. Salmos 32. Y vamos a estar en Salmos 32, 7 y 8. Digan amén cuando lo tengan y empezamos a leerlo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí viene y le dice en este versículo, ¿verdad? En el 7, tú eres mi refugio, me guardas de las angustias, con cántico de liberación me rodearás. Cada vez que nosotros, lo digo por experiencia propia, porque yo he hallado el refugio que yo necesitaba toda mi vida en Dios. Cada vez que yo vengo, sea en la tristeza, en la alegría o cualquier problema, yo vengo y le digo a Él, tú eres mi refugio. Tú eres el que me pone cántico en mi boca, alabanza para ti en mis tristezas. Y cuando yo estoy alegre, más le alabo. Unas personas dicen que es difícil alabar en tiempos de angustia. Pues aquí tienes tu refugio. Aquí está el refugio que uno necesita para ir a Él. Si tú, por ejemplo, yo he estado con muchas cosas anteriormente y le decía yo a Dios, y una vez me habló bien audible Él y me dice, porque le decía yo a Él, ustedes saben que en los matrimonios siempre pasa algo, siempre por una cosita, siempre hay discusiones, los más mínimos, pero siempre va a haber eso. Entonces yo le decía a Él, guíame tú a mí. Pero era una angustia que yo sentía y le decía yo, ¿por qué? Porque si yo sé que el matrimonio que tú me has dado es de ti, ¿por qué por qué nosotros tenemos que pasar esto? Le decía yo a él, ¿verdad? Entonces nosotros siempre venimos con reclamo a Dios. Siempre venimos con ¿por qué? El por qué. Eso está en nuestra boca. ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y eso ya es natural del ser humano, de decir el por qué. Pero es de aprender a no decirle el por qué, sino que decirle, ayúdame a salir de esto, ayúdame, guíame, dame fuerzas, pon cantico en mi boca, porque cuando tú pones el cantico en tu boca y tú le dices a Dios, Él mismo te lo pone y Él mismo te pone a adorar, Él mismo te hace que te arrodilles, Él mismo te hace que grites a Él, Él mismo te hace que clames a Él, Él mismo te pone las palabras que tú tienes que decir, Él mismo te dice, di esto, habla así, y a veces ni tú ni cuenta te diste cuando ya estás adorándole, cuando ya estás llena de lágrimas, cuando ya estás como desahogada, cuando tú sabes que Dios está allí para ti, no necesitas a nadie más, aunque tu amiga, tu madre, tu padre, tus hijos, tus nietos, lo que sea, ellos vengan y te digan lo que te digan y tú vienes y corres y dices, Dios, socórreme, Dios, ayúdame, Dios, tengo este marido que no lo soporto ya, Dios, tengo esta madre que no me ayuda, Dios, tengo estos hijos que no me escuchan, Dios, tengo todo esto, ayúdame, pon cantico tuyo en mi boca. Y eso es lo que decía David en los Salmos. Él siempre decía, líbrame de mis enemigos, líbrame de mis angustiadores, líbrame. Él siempre decía eso, pero a la misma vez él siempre iba a adorarle a Él con cantico, con alabanza, con llenarse su boca y decir, aquí estoy para alabarte. No podemos ir al refugio de Dios solamente en las angustias. Él está allí para cualquier angustia, pero también está para cuando todo está bien.
Es para ir a refugiarnos a Él también y decirle un gracias. Entonces, aquí y dice el número 8, que dice, te haré entender, le dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios tiene sus ojos fijados en cada una de las personas, déjame decirle que no importa qué es lo que le pase a la persona, siempre Él va a venir a librarlo, siempre Él va a venir a sacarlo de donde está. Pero si también es algo que fue por decisión nuestra, por decisión del ser humano, Dios puede hacer mucho, pero a veces las decisiones de uno no le podemos decir a Dios por qué pasó esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué en esta pantalla puse al león? El león dice que es representante de un reino, el representante de fuerza, de poder. Sabemos que la palabra habla mucho dice mucho el león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? ¿Alguien sabe quién es el león de Judá? El león de Judá fue algo que Jacob, cuando estaba dando las bendiciones a los 12 hijos, le dice a Judá. Judá es una tribu una de las tribus de Jacob, que es Israel, ¿verdad? Cuando Dios le cambia el nombre, se vuelve Israel. Le dice a Judá, le dice en un versículo, no me acuerdo cuál es, pero le dice que se acuesta como cachorro de león y como leona, le dice. Entonces, y de la tribu de Judá viene David. De David sabemos que viene Jesús. ¿Y quién es el león de Judá? Es Jesús. Él es el que viene a romper con todo. Sabemos cuando vino Jesús, Él vino a romper con todo, a darnos libertad. Él vino a darnos sanidad. ¿Cuántos sabemos lo que Jesús anduvo haciendo cuando estuvo en esta tierra? Muchísimo. Y eso no es que solo cuando Él estuvo aquí. Porque la misma palabra dice que Él nos da el poder para aullar serpientes y escorpiones. Entonces, si yo me pongo a pensar, si Él nos da el poder, ¿por qué nosotros no podemos tener el poder también? Porque el Espíritu Santo nos llena a nosotros para tener ese poder. Que tenemos que tener una comunión con Él, claro que sí. Que en el refugio va a hallar esa comunión con Él. En el refugio va a hallar los pensamientos que Él le pone a usted, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. En el refugio va a hallar lo que Él quiere que usted haga. En el refugio va a hallar cómo lo va a guiar. En el refugio va a hallar a saber cómo escuchar de Él y cómo Él le habla a usted. Ahí en el refugio le ayuda a orar. Yo era una de las mismas y soy testigo de eso, que yo le decía a Él, yo no sé orar, yo no sé que me salgan palabras, pero en mi refugio, mi refugio que es Dios, que es el león que me protege de todo, que cuando yo voy a Él, viene y Él me dice, tranquila, todo está bien, ¿por qué te agitas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Una vez yo le dije a Él, llorando, le dije yo, y aquí en la oficina le dije, donde tenemos todo ahí, le dije yo, vengo y le digo yo, tú sabes que estoy haciendo lo mejor que yo puedo, tú sabes que estoy en eso de aprendizaje, y me viene y bien audible aquí a vos. Y cuando Dios le habla a usted, es que se siente aquello, se siente. Es lo mismo como cuando Dios lo usa a usted, cuando el Espíritu Santo viene y lo usa a usted, porque nosotros somos un pedazo de tierra, un puño de tierra somos nosotros, pero la misericordia de Dios es tan grande que lo usa a usted y toda gloria y toda honra para Él, ¿verdad? Entonces viene y me dice,
es que el propósito tuyo con tu esposo no es para ustedes, sino que es para mí, es para mi gloria, es para que me den honra a mí, es para que me glorifiquen a mí. Entonces, cuando usted entiende eso, que todo lo que Dios hace en su vida y todo lo que usted llega a ese refugio y Él le enseña todo cómo tiene que hacerlo, se le quita todo lo que en este ámbito natural hay. Y ya empieza a saber lo que es lo sobrenatural. Que sabemos que un día cuando lo vayamos, ¿verdad? Esto se va a deshacer y se va a podrir. Pero lo que está adentro es para siempre, dice la palabra. Es eterno. Entonces, muchas personas no saben a dónde ir. Muchas personas no saben que el refugio mejor es Dios. Y cada vez esto es más para los jóvenes que no saben, que a veces dicen la juventud y dice, ay, que mi mamá no me entiende, que mi papá no me entiende, que ya están viejos, que aquí, que allá. Eso es lo primero que decimos los jóvenes. Bueno, decía yo cuando estaba joven, ¿verdad? Porque ahora ya estoy ya de edad, pero es lo primero. Y como nosotros ya pasamos por ese proceso, es lo mismo que dicen los jóvenes. Pero los jóvenes no saben que hay un refugio muy maravilloso que es Dios, que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más bonito cuando los jóvenes o los niños, lo que sea, van y le dicen a Dios, tú eres mi refugio, aquí estoy, ayúdame a guiarme. Como por ejemplo cuando van a buscar una pareja o están estudiando, ¿verdad? Me admiró lo que dijo su niño aquel día, que dice que él pone a Dios de primero cada vez que va a hacer un examen. Y cuando salió de la boca de él, me llevó y me retrocedió a mí, que yo he escuchado muchas personas que dicen que ya están graduados de una buena carrera y dicen, yo siempre ponía a Dios en mis estudios cuando yo iba por un examen, cuando yo iba por esto, siempre decía, Dios, ayúdame. Entonces, eso me llegó y digo yo, él está buscando ese refugio. Él no le puede decir a la mamá o al papá, ayúdame en este examen, ayúdame, que contigo, si me ayudas voy a... No, pero si el niño o los jóvenes le dice, tú, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tú me vas a ayudar. Y la mente, sabemos que Dios es tan poderoso que abre la mente. Abre la mente. Y el que no lo crea es porque es incrédulo. Pero Dios abre su mente, que es impresionante cómo Él le puede dar, cómo Él lo puede usar. Pero cuando Dios viene y le dice a usted las cosas que a uno no le gusta, a veces lo que uno hace es retroceder para atrás. Y como el sueño y la palabra que le dio a mi esposo para que lo dijera, ¿verdad? Que no lo busquemos por conveniencia, que no lo busquemos por lo que Él nos va a dar, que no lo busquemos por cosas materiales, sino que lo busquemos porque en verdad hay una necesidad en nosotros y llegar a ese refugio y decirle, aquí estoy y voy a hacer lo que tú me mandes y no pensar en retroceder para atrás, porque para retroceder para atrás es fácil, muy fácil. Peor en esta carne es muy, muy, muy fácil. ¿Qué hace? Vamos a regresar a Salmos 46, vamos a estar. Ahí mismo, solo unas hojas para adelante y ya haya el Salmos 46. (46, 10, 11). Y dice el 10. Esto es lo que dice Jehová: está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Quién es el Dios de Jacob? Sabemos que Jacob se agarraba de Dios. Sabemos que él siempre iba a Dios a decirle, Dios, ¿está bien esto lo que voy a hacer? Ese es el refugio.
Jacob siempre buscaba el refugio de Dios. David siempre buscaba el refugio de Dios. Abraham siempre buscaba el refugio de Dios. Entonces, ¿qué nosotros lo que estamos haciendo? ¿Estamos buscando el refugio de la tierra o estamos buscando el refugio de Dios? Que hay dos diferentes, muy diferentes. El refugio de la tierra, sabemos dónde está. El refugio de la tierra sabemos que va a traer pura iniquidad, puro pecado, pura destrucción. Pero si vamos al refugio, donde está ese león rugiendo por nosotros, donde está ese león protegiéndonos a nosotros, donde está ese león que usted, yo no sé si ustedes han visto un león cuando está un video, por ejemplo, de un león hombre o una leona cuidando a los cachorros. Ese león, cuando pone su pie y dice, aquí estoy, y empieza a rugir, es porque tiembla la tierra. Entonces, eso es lo que es el león de Judá, que es Jesús. Él viene y cuando pone su pie por usted, y cuando viene y empieza a rugir por usted, Él le dice, aquí estoy yo. ¿De qué te preocupas? Aquí estoy yo para liberarte. Aquí estoy yo para darte el camino por donde tú no tienes que ir. Aquí estoy yo para decirte lo que está bien y lo que está mal. Aquí estoy yo, te dice Él. Pero nosotros no queremos entender que el león está allí para nosotros. Usted sabe cómo los leoncillos, los cachorritos, se meten abajo del pelo del león. Entonces así Él es para nosotros. Por eso le llaman el león de Judá. ¿Qué dice Apocalipsis 5:5? Sabemos que el libro de Apocalipsis fue una visión que Juan tuvo, ¿verdad? Le dice, cuando él estaba en la visión, que le estaba enseñando todo el trono y todo el reino de Dios. Dice en el 5:5, dice, y que uno de los ancianos le dijo, no llores más, porque no hallaban a nadie quien abriera un librito que el Padre, que el que está sentado en el trono, tenía. Y no había nadie que lo pudiera abrir, que eran los 7 sellos. Entonces viene y le dice el ángel, no, si no me equivoco es el ángel, lo vamos a leer se lo voy a leer para estar en lo seguro. 5:5 y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice Apocalipsis 5:5. Entonces, él le dice al anciano, no llores más. Si aquí traemos el león de Judá, que ya rompió, que ya agarró las llaves del Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol es la misma palabra que muchas personas ahora usan, que es el infierno. Pero Jesús vino como ese león, ¿verdad? Rugiente por nosotros, a pelear por nosotros, para agarrar esas llaves, para abrir esos sellos que nadie podía abrirlo. Y le dice el anciano a Juan, no llores porque aquí está ya. Así que este día yo les podría decir que el mejor refugio que tenemos es Jesús. Y que siempre vayamos a Él. Yo sé que a veces vamos a llegar y vamos a decir, no puedo más. Yo te entrego todo esto, te entrego lo demás, y tú te encargas de eso. Y cuando tú le pones todo a Dios, es como que viene ese refugio que Dios tiene para ti. Es como cuando tú te sientes aquellas ganas de llorar, aquellas ganas de... Especialmente nosotros las mujeres, ¿qué podemos decir? Nosotros somos bien melancólicas. Y la mujer que no sea llorona o melancólica es porque se sostiene, me imagino yo. Pero yo por mí misma, yo a veces lloro, y cuando después que lloro, y yo no puedo ir a llorarle a una amiga, no puedo ir a llorar a mi madre, no puedo ir a llorarle a mi esposo, no puedo ir a llorarle a mis hijos, no puedo. ¿Por qué? Mucho peor si esas personas no están en el evangelio, no conocen la verdad, están cegados con una venda,
si yo voy a una amiga, ¿qué me puede decir esa amiga? Si no conoce de la palabra. Me puede decir solo cosas para desviarme. Entonces, por eso yo he encontrado refugio en Dios. Dios es mi refugio y a todo mundo se lo puedo decir. Porque cuando yo sé que nadie me va a entender, cuando yo sé que no hay aquella persona para alentarme, que yo voy a ir a llorarle y que después voy a salir con una gran sonrisa, no hay. Pero Dios sí, cuando tú vas y en tu intimidad, porque el evangelio no es una religión. El evangelio es una comunión que uno personal tiene que tener con Él. Uno personal porque Él conoce el corazón de cada uno. Él conoce los pensamientos. Dice la palabra que Él conoce los pensamientos antes de que nosotros los tengamos en nuestra mente. Así es nuestro Dios. Entonces viene y a veces, muchas veces, como todo mundo me imagino yo, no soy única, porque no soy extraterrestre, soy humana, ¿verdad? Entonces me imagino que todos los humanos, hay esos momentos que no tienen a dónde ir. Hay esos momentos que quieren llorar, sea hombre o mujer. Porque a veces que los hombres, el machismo es que dice, no lloro. Pero como dice la palabra, que cuando el Espíritu Santo viene, cuando ese león de Judá viene, hasta el más macho, como dicen, llora. Porque llora, se le salen las lágrimas. Y porque yo lo he visto. Nadie se puede detener, ni nadie se puede sostener cuando está la presencia de Él. Entonces, uno necesita, cuando yo he experimentado en mi refugio que es Dios y yo llego, he experimentado que cuando yo llego bien cansada, bien pensamientos negativos, y yo le digo a Dios y me empiezo a llorar, a descargar, y ya después salgo a adorarle y a cantarle, más de lo que antes posiblemente que llegara ese momento de tristeza o lo que sea que está pasando a la persona, tribulación o lo que sea, sale con una sonrisa. Entonces si ahora en este tiempo tú no tienes a dónde ir, llega al refugio de Él y Él te va a guiar. Llega a ese refugio donde Él te va a proteger. Llega donde Él te va a alimentar. Llega donde Él te va a poner vestidura nueva. Donde Él te va a poner pensamientos positivos y no negativos. Donde Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Ese es, si tú llamas, como dice, en el refugio tú puedes hacer todo. En ese refugio de Dios tú puedes clamar, tú puedes alabar, tú puedes adorar y Él te va a enseñar todo lo que tú no sabes. Pero dice, si tú le llamas, Él se manifiesta. Pero si nosotros no lo llamamos, no se va a manifestar. Pero por eso nosotros tenemos que hablar. Dice la palabra que en la boca está el poder, ¿verdad? Entonces en la boca está el poder, tenemos que hablarlo, decirlo. Porque si solo pensamos y no, Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe todo lo que sentimos y pensamientos también. Pero la palabra dice, en la boca hay el poder de atar y desatar. Entonces, si tú vienes y hablas con tu boca, lo confesas, porque es lo que le encanta a papá, que nosotros confesemos. A papá le gusta que vayamos ahí, como los niños chiquitos, que los pongamos allí con Él y decirle, aquí estoy, arrúllame, abrázame, que necesito ese poder sobrenatural que el ser humano no entendemos, ese poder que es infinito, ese poder que nadie lo va a entender, solamente tú, pero tenemos que hablarlo nosotros. Si usted no sabe orar, váyase al refugio, ahí donde yo lo encontré, donde Él me puso palabra en mi boca. Les voy a contar un testimonio y esto sea para la honra y gloria de Dios. Esta semana, el miércoles, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios le manda a decir una palabra a usted, ¿se va a cumplir? Porque se va a cumplir. Sea en ese momento o sea más después. Pero cuando Dios le manda a decir una palabra a usted, créalo. Hace un año, aproximadamente un año y medio, un año y 3 meses,
a mí me profetizaron. Yo estaba en el tiempo de aprender más y siempre sigo en ese proceso porque esto nunca se acaba. El aprendizaje de Dios nunca se acaba porque la palabra es viva. Es como aguas que fluyen y es viva. Y el miércoles en la casa de paz ya había experimentado aquí también en la oración. Y yo le decía a mi esposo, ¿tú experimentaste eso alguna vez? ¿Tú sabes de eso alguna vez? Por eso nosotros a veces Dios no los va a usar para la misma cosa. Dios tiene para cada uno para usarlo en manera que a Él le place, porque Él le da a quien Él le place. Entonces cuando me profetizaron, a mí me profetizaron año y 2 meses, 3 meses, que me ungían como profeta. Y dije yo, profeta, eso es demasiado grande, decía yo, ¿cómo voy a ser? ¿Me entiende? Pero en la incredulidad de uno, sigue buscando a Dios, ¿verdad? Porque sabe que en Dios, en ese refugio hay todo. Entonces decía yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Entonces ya me había usado aquí para hablar. Son palabras, tal vez otra persona que lo ha sentido me va a entender. Son palabras que no salen de ti, que no salen de tu carne. Y vienen y van, no siguen. Cuando Él dice, habla, tu boca empieza a hablar. Cuando Él dice, cállate, tu boca se calla. Y así es Dios. Pero un juego que tenía días de no sentirlo. Y para la honra y gloria de Dios, el miércoles, un juego que te estremece, un juego que te empodera, un juego que no lo puedes explicar, un juego que hasta sudas. Pero ese juego es que llega en el momento y ¡puf!, se va y dejas de sudar. Y yo me quedé hasta, como dicen cuando andaba Jesús aquí haciendo las sanidades, ¡pum!, se sano, ¡pum!, esto, ¡pum!, lo otro, levántate, te digo que te levantes, y se levantaba aquel muerto, ¿verdad? Entonces eso experimenta uno. Eso es lo grandioso y lo bonito. Y por eso es que dice la palabra, y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos lo grandioso. Y cuando tú empiezas a experimentar cositas, es como que quieres más y más y más y más y más. Por ejemplo, cuando tú tienes un sueño. Yo me imagino que el niño está ansioso allí. ¿Cuándo me va a hablar Dios? ¿Cuándo voy a soñar de nuevo con Dios? Así es uno cuando está en las cosas de Dios. Que cuando ¡pum!, te usa Dios un poquito y tú dices, quiero más, voy a esperar a ver cuándo otra vez llega. Y así, lo mismo para orar. Lo mismo me pasó a mí cuando decía yo, Dios, esta oración no es de mí. Esta oración es de ti. Y así fue, experimentando cositas a cositas. Así que si ahorita usted no sabe, usted tal vez dirá, porque también a mí me ha pasado y me sigue pasando, que uno dice, ¿en qué me usará Dios? ¿En qué me va a usar? ¿En qué voy a hacer yo? Me va a usar en sanidad, me va a usar esto, porque hay muchos dones, hay muchos regalos, pero tenemos que buscar ese refugio donde está Él. Tenemos que refugiarnos allí. Tenemos que ir y decirle a Él, buscarlo a Él en la palabra, buscarlo a Él en todo momento, alabarle a Él. En la alabanza hay muchas cosas hermosas. En alabanza para Dios hay mucho. Donde también sabemos que cuando nosotros tenemos y vamos a correr, como dice esa canción de Refugio, la última, me ha llenado mucho a mí, porque yo no le pongo tanto cosa a la música, al ritmo, sino que a la letra, lo que dice. Y donde dice que el refugio es tu dulce presencia.
Y eso hay que buscar nosotros, el refugio que es la dulce presencia de Él, donde nosotros vamos y lloramos todo lo que tenemos que llorar y descargar todo lo que tenemos que descargar. Entonces yo les diría que busquemos y, y lleguemos meditemos que nuestro refugio siempre sea papá, siempre sea Él. Porque aquí en lo carnal no vamos a hallar refugios buenos. No vamos a hallar. Cada vez que nosotros busquemos un refugio, siempre vayamos a Él. Cada vez que nosotros tenemos una pregunta, por ejemplo, a los jóvenes que dicen que no hayan a dónde ir, que busquemos ese refugio. Si hay algún joven o niño que dice, oh no, mi mente está, que no entiende eso, que le pidan a Dios y Él les va a dar eso, que vayan a ese refugio en la noche, en la tarde, a cualquiera. Tú eres, hay que confesarlo con nuestra boca como David confesaba, decir, tú eres mi refugio, tú eres al que yo anhelo, tú eres el que tú me das ese aliento, tú eres el que me da esa paz, tú eres el que pone gozo, aunque en las cosas, en las tristezas, Él es el que le pone el gozo, Él es el que está allí para ponerle gozo, pero tenemos que declararlo con nuestra boca, porque si no, no va a pasar nada. Bueno, nos ponemos de pie para darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito sea tu nombre, mi Dios Jesús. Que seas tú, Padre Santo, siempre, mi Dios Jesús. Que seas tú que seamos nosotros dándote toda gloria y toda honra a ti, porque tú te la mereces, oh Jehová de los ejércitos. Que seas tú ayudándonos, Padre Santo, a llegar al propósito que tú tienes con nosotros, Padre. Que seas tú poniendo en nuestra boca, Padre Santo, y ir y correr hacia ti, Padre Santo. Ese refugio que tú eres, mi Dios Jesús. Que ese refugio, Padre Santo, que seas tú poniendo en el corazón de las personas que estamos aquí, Padre Santo, y las personas, Padre Santo, que están en la internet, Padre Santo, las que van a escuchar, Padre Santo, y las que están escuchando este mensaje, Padre, que sea y que seas tú poniendo, Padre Santo, en el corazón de ellas, Padre Santo, que te busquemos a ti como el refugio que eres tú, ese refugio, Padre, que no hay otro refugio como el tuyo, precioso Dios. Bendigo, Padre Santo, a todos los que estamos presentes en esta mañana. Bendigo, Padre Santo, a todas las personas de las redes sociales, Padre Santo, a esas personas, Padre, que esta palabra haya sido de bendición, Padre.